Buenas noches, amigos de todo el país. Con ustedes nosotros a las 8. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Jorge Rodríguez, con nuestra cordial invitación para que nos acompañen en esta entrega. Hay un tema que ha tomado gran interés en la República Dominicana, es el tema migratorio. Queremos tratar a profundidad este tema y para ello hemos invitado a un experto, consultor en temas migratorios, tanto en el aspecto migratorio como consular. Él maneja muy bien el tema de los servicios consulares de Estados Unidos, Canadá y España. Y además de eso podría aportar ideas con relación a la regularización que se está proponiendo de los ciudadanos haitianos que trabajan en la República Dominicana. Me refiero a Fernando Almanzar, a quien agradecemos la cortesía, ¿no?, de haber venido a compartir con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar esta noche con ustedes y aquí estaremos para ayudar y aclarar un poquito sobre este proceso o estos procesos de regularización, de migración, que despierta primero tanto interés, porque al dominicano la verdad que nos gusta viajar, nos gusta emigrar. Yo soy de hecho un inmigrante, para decir en pausa, y también con ese tema de la regularización que podríamos tomar como ejemplo la experiencia de algunos otros países. Ahora, yo tengo mucha confusión con eso, Sí. porque como ha cambiado tanto a raíz de la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos, los latinoamericanos tenemos muchos problemas. Ahí me estaban diciendo de alguien que le quitaron el celular para revisarle su celular. Sí. Y eso me parece a mí hasta una violación a la intimidad, que es mi celular, lo pago yo. Tengo un contrato con una empresa, no tengo por qué dárselo a un funcionario de migración para que revise mi celular y vea qué tengo yo ahí Sí. y qué no tengo, porque yo tengo muchas cosas, incluso en contra del propio presidente de los Totalmente Estados Unidos. personales. No, en contra del propio presidente de los Estados Unidos, en mi condición de periodista. Y tengo unos amigos, por ejemplo, me dice Ricardo Ripoll, yo tengo miedo, porque sé de alguien que lo deportaron después de ver su celular. Entonces, perdóname, por un lado, y cada vez el presidente se anuncian nuevas medidas, nuevos cambios, etc. Eso por un lado. Luego, en Europa también hay problemas. Y aquí en la República Dominicana de otra naturaleza, pero los tenemos. Y yo creo que los de aquí probablemente sean más graves, porque estamos frente a una migración masiva de parte de los haitianos, que es el problema más serio que tiene la República Dominicana hoy día. Entonces, ¿cómo las autoridades dominicanas están afrontando este problema? Yo he escuchado a la presidenta de México hablar sobre el tema migratorio, que es un problema muy serio, porque México tiene una 50, 40 millones de ciudadanos mexicanos o de origen mexicano, y hay ya más que un problema, más tiene frontera. Luego tenemos el problema con los venezolanos, los colombianos, donde también hay un problema. Sí, si lo vemos todo en su conjunto, estamos ante un serio problema migratorio. Y como yo he dicho en muchas oportunidades, este mundo está hecho de inmigrantes. Los inmigrantes fueron los que poblaron el planeta. Y como le dijo alguien al propio presidente de los Estados Unidos, si su madre o su abuelo no hubiera cruzado el Atlántico, usted hubiera sido presidente de la República. Así es. Entonces, como usted puede ver, la situación no es tan fácil como decir, bueno, tengo un problema migratorio. No, el problema más serio de lo que pensamos, porque involucra la libertad, involucra derechos humanos, involucra muchas cosas. Efectivamente, porque la migración, y por eso que se hace tan difícil la gestión, se habla de seres humanos.
Ahí es que está el tema. Al fin y al cabo, son seres humanos que por diferentes necesidades toman la decisión de emigrar fuera de su país, pero no dejan de ser seres humanos. Entonces, gestionar seres humanos es complicado, además es complejo, porque hay que respetar los derechos fundamentales de esos seres humanos. Son seres humanos que la mayoría están buscando un mejor porvenir que quizás no pueden conseguir en su país, y por lo tanto eso está incluso avalado mediante normativas y acuerdos internacionales. Entonces es un problema, hay un problema de migración en el mundo porque está claro, al crecimiento, la desigualdad económica da como resultado que entonces muchas personas intentan buscar esas expectativas de vida que no se satisfacen en su territorio fuera de su territorio. Entonces son movimientos, por ejemplo, vamos a suponer, solamente mexicanos se calcula a sí mismo unos 40, 50 millones de mexicanos desde cuarta generación que han emigrado a los Estados Unidos. Pero nosotros mismos los dominicanos, o sea, cuando se hacen los números, aproximadamente entre un 25 a un 28% de lo que llevamos sangre dominicana vivimos o hemos vivido en algún momento dado como residente en el extranjero. O sea, que nosotros tenemos las dos vertientes. Somos un país emisor masivo de inmigrantes y a la vez somos un país emisor. Lógicamente, en el contexto de nosotros es único, ahora mismo prácticamente en el mundo, comparable, quizás sea el problema migratorio en Europa, pero que Europa tiene la ventaja de una barrera natural que nosotros no tenemos, que hay que cruzar, ¿verdad? Hay que cruzar mínimo el estrecho, por lo menos entre Marruecos y España. Y eso no ha sido límite para una migración masiva. Sí. Y además de que tiene acuerdos, y por eso se siente menos en Europa, porque Europa, aunque no se menciona mucho, pero tiene unos acuerdos económicos con, por ejemplo, Turquía y España con Marruecos, para que esos países le hagan parte del trabajo impidiendo que lleguen esos inmigrantes a su frontera. Y tanto Turquía como Marruecos reciben beneficios económicos de la Unión Europea por ese trabajo especial de que por lo menos impedir que una parte de esos inmigrantes que llegan de la África, principalmente de la África subsahariana, pasen a Europa. Nosotros, por ejemplo, no tenemos esa barrera natural, sino que apenas tenemos una frontera porosa de 300 y pico de kilómetros que ni siquiera es muy accidentada desde el punto de vista geográfico, o sea, ni siquiera es una frontera que tiene grandes cañones, grandes ríos, o sea, que no tiene ni siquiera barreras naturales que le hagan más difícil el tema de la migración. En el contexto de los Estados Unidos, bueno, yo siempre me gusta expresar, y es que la política migratoria en la práctica, porque una cosa son las normas. Todos los países tienen normas, tienen reglas. Estados Unidos es un país de mucha norma migratoria, posiblemente el país de mayor experiencia del mundo. Porque yo creo que no hay ningún otro país del mundo que tenga unos movimientos históricos de la migración como Estados Unidos. No lo hay. Como decía Juan T.H., el propio presidente de los Estados Unidos, de ambos lados, es hijo de inmigrante. La madre de origen escocesa y el padre de origen alemán. Su abuelo de Donald Trump es alemán, de un pueblo pequeño de Alemania. Entonces, pero son todos, o sea, el anterior, por ejemplo, los anteriores presidentes, George Bush, los Bush son irlandeses, son de origen irlandés. Bill Clinton también es de origen irlandés. Joe Biden era de origen escocés, pero con los abuelos, y Obama, entonces su padre, ¿verdad? Que era, vamos a suponer, de África. Entonces, Estados Unidos ha sido un país que se ha crecido y se ha movido por la migración. Se nota menos porque es que a veces el contexto de la migración no es tanto el inmigrante, sino quien emigra. Entonces, Estados Unidos, hasta el 1955, tuvo una política de migración de cuotas. ¿Cómo se llega hasta hoy? Por ejemplo, en Estados Unidos era cuotas. Y entonces había un dejo, ¿por qué no decirlo? Yo le voy a decir algo más. Sí. El desarrollo de los Estados Unidos se debe a la migración. Claro. Los aportes que hicimos los dominicanos, los mexicanos y los migrantes al desarrollo económico, político y social de los Estados Unidos se debe en gran medida a los inmigrantes en diferentes categorías, uno a nivel intelectual, otros como trabajadores, así es, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que eso no surgió de la nada tampoco, ¿no? Porque antes que llegaran los europeos al territorio, a Norteamérica, ya estaba poblado. Y lo que pasó está triste, lamentable, porque fue una extinción prácticamente. Sí, una extinción. Allí.
¿no? Y hasta los otros días los indígenas no tenían derecho en Estados Unidos. Sí, entonces en Estados Unidos, hasta el 55, la final de la década del 50, tenían un sistema de cuota. Y por eso, en la década del 50 todavía no había esa migración de nosotros los latinoamericanos a los Estados Unidos, porque era un sistema de cuota con un dejo racista, se podía decir, porque entonces las cuotas se asignaban a quienes, a los países europeos. Entonces, si no, usted no estaba en esa cuota, no podía emigrar a los Estados Unidos. Con el cambio de la ley, en el año 1952, que es que se establece la actual ley migratoria, y luego con algunos adendos que se le hicieron finalmente en la década del 60, es que inicia la migración latinoamericana porque se cambia el sistema de cuota a un sistema basado en la familia. Es decir, si yo llegaba a Estados Unidos, me hacía residente, entonces yo podía pedir a mis familiares, y si luego me hago ciudadano, podía entonces pedir a mis familiares. ¿Qué es lo que ha formado esa migración masiva de dominicanos y latinoamericanos en los Estados Unidos? Por ejemplo, el año pasado, visados de residencia para nosotros dominicanos fueron 70,000, con lo que nos convertimos posiblemente en el país con la mayor cantidad de visa de inmigrante acorde a su población del mundo. O sea, nosotros nos están dando más visado de inmigrante que a México, basado en el contexto de la población, de que somos unos 11 millones de habitantes aproximadamente, según el censo, y México se está hablando de 130 millones. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay un discurso para amedrentar, porque ante el fracaso de las deportaciones masivas, yo siempre insistí que no iban a haber deportaciones masivas, lo insistí de manera constante, y no han habido deportaciones masivas. Y más, no están ni publicando los números. Dejaron de publicar los números en marzo, porque como los números que estaban publicando eran inferiores incluso que el gobierno pasado, han dejado entonces de publicar los números. Entonces, ¿qué es lo que están tratando? Que ahí están siendo exitosos. Eso hay que reconocérselo, en el control de la entrada, en que no entren los inmigrantes. Y debemos reconocer que en ese aspecto, por lo menos en estos 4 o 5 meses casi de gobierno, sí han sido exitosos, porque la llegada de inmigrantes a través de la frontera ha disminuido en un 90%. En un 90%. En el marco de la nueva política migratoria que está implementando el gobierno del presidente Donald Trump, ¿cuáles son las limitaciones, las restricciones y las oportunidades que tienen los inmigrantes para poder permanecer en Estados Unidos? Nuevas oportunidades no las hay, porque la verdad que todos los cambios que se están produciendo es para tratar de poner cortapisas, sea de una manera administrativa o sea de una manera de la evaluación de cualquier tipo de expediente, porque la propia ley migratoria a los oficiales que evalúan lo que sea en Estados Unidos, de un oficial consular hasta un oficial migratorio de la UCIS, que se viene siendo extranjería en Estados Unidos, le da lo que se llama el poder de la discrecionalidad. Es decir, yo recibo un expediente y basado en mi poder de discrecionalidad yo puedo tomar una decisión, y soy yo el que termino interpretando entonces la ley. Y ahora hay un mandato para que todos los expedientes sean evaluados a profundidad, y expedientes que antes pasaban de manera sencilla ahora no pasan, y te envían lo que se llama un requerimiento de evidencia, o buscan cualquier tipo de excusa o para alargar ese expediente, o en su defecto para proceder a anularlo. Y a todo el que le está llegando ahora mismo en Estados Unidos una denegación, le llega con una carta recordándole que usted está indocumentado y tiene 30 días para irse del país. Así mismo le dice la carta: usted está indocumentado, entonces debe, como esto está denegado, usted o hace una moción, que puede hacer lo que se llama una moción de reconsideración, para ver que se lo reevalúen, con bajas posibilidades, si se lo denegaron, que le den alguna información positiva, y además le ponen la coletilla: usted está indocumentado, tiene 30 días para irse de este país. En caso contrario, nosotros procederemos a notificar a la ICE, que es la migración, para que le inicie un proceso de deportación. Tiene 30 días y 33 si fue enviado por correo. Si yo tengo una residencia y no vivo en los Estados Unidos, sí, sino que por el contrario. Ahora mismo se acaba de aprobar una ley en Argentina que para usted adquirir la nacionalidad argentina necesita vivir 2 años por lo menos, sí, en ese país. Y a partir de entonces usted lo puede solicitar. En Estados Unidos usted tiene una residencia, pero usted no reside en Estados Unidos. Reside en Santo Domingo, o reside en Santiago, o reside en otro país, en otro sitio. También tienen problemas esos ciudadanos. por supuesto, pero debemos reconocer lo siguiente: eso está en la ley. Es decir, la ley migratoria de Estados Unidos obliga
la ley, que si usted es residente tiene que vivir en los Estados Unidos más de 6 meses al año. Es más, la ley lo establece en días. Dice, usted no puede estar fuera de Estados Unidos más de 180 días. Y aquel residente que está fuera más de 180 días, entonces comete lo que se llama residencia disruptiva. Ejemplo, la nacional en Estados Unidos se solicita con 5 años de residencia y 3 si está casado con un ciudadano de Estados Unidos. Entonces, si usted tiene ya 7 años, pero tiene 2 años que usted tuvo residencia disruptiva, entonces no puede solicitar. Entonces, eso está. Lo que pasaba es que había quizá no un cumplimiento a rajatabla de eso que está en la ley, y lo que está pasando ahora es que se está exigiendo ese cumplimiento a rajatabla. Pero es claro, si usted tiene residencia en Estados Unidos, tiene que residir en Estados Unidos. Y tiene que estar en Estados Unidos mínimo más de 6 meses al año. Puede ser 6 meses y un día, y ya usted cumplió. Y si está fuera más de 180 días, está incumpliendo los términos de la residencia y, por lo tanto, al año, si pasó un año fuera, entonces usted pierde la categoría que se llama categoría de admitido. ¿Qué es categoría de admitido? Categoría de admitido es que si yo soy residente y llego a un puerto de entrada a los Estados Unidos, entonces soy admitido automáticamente, no como visado de turismo. Cada vez que yo llego a un visado de turismo hay que evaluar a ver si se me admite. Entonces el ciudadano y el residente se supone que ya está, tiene el derecho de admisión ipso facto, pero en caso contrario no. Entonces en esos casos la persona comete residencia disruptiva e incluso tiene que solicitar un visado, el residente. Si duró más de un año, vamos a suponer 2 años, que se llama visado SB1 de residente que retorna. Entonces puede perder la residencia. Había un descuido. Si pierde la residencia, ¿qué ocurre? Si pierde, te pueden dar una... Yo tengo un amigo sí, que él decidió, por motu propio, entregar la residencia y solicitar a cambio una visa de turista, sí. ¿no? Le dieron sus 10 años, ¿no? Y Así entonces es. entraba y salía cuando quería con una visa de turismo. Sí, Pues, hay un procedimiento formal de entrega de la residencia. Ahora bien, porque la aprobación tiene una confusión. Ese procedimiento formal no es un cambio. La ley ni la normativa, ni los procesos, en un momento dice que le doy aquí mi residencia y usted me da una visa. No, eso no es así. Usted entrega la residencia, hay un procedimiento formal a través de un formulario que usted entrega la residencia y entonces solicita un visado y el visado es aprobado, pero no hay un cambio, ni es un derecho. O sea, no es decir que si yo le entrego mi residencia, usted tiene que darme una visa. No. Eso no es un derecho. Entonces la persona, como siempre, le dan el visado porque ¿cuál es el elemento principal de negar un visado? Es que usted no se convierta en un inmigrante en los Estados Unidos. O una carga. Y usted está renunciando a ser inmigrante, entonces no hay ningún inconveniente en darle un visado. Entonces usted le entrega formalmente y solicita su visa y le van a dar su visado de 10 años. Yo le entrego y como usted es el experto, lo llamo y demás, solicítame ahora. Y uno lo hace formal, una entrega formal, mediante un formulario le notifica a USIS, que USIS es el equivalente de inmigración en los Estados Unidos, y USIS registra eso, usted deja de ser residente formal y ahí mismo lo puede hacer hasta aquí en el consulado, y ahí le dan el visado. Algo importante, hay un recurso que, por ejemplo, si yo soy residente en Estados Unidos y creo que voy a durar mucho tiempo en la República Dominicana, por trabajo, por cualquier motivo, entonces yo debo, antes de salir, solicitar lo que se llama un permiso de viaje, a través de un formulario que es el I-131. Esperar que sea aprobado y con esa aprobación me están autorizando el regreso y regularmente tiene una duración de 2 años. Por lo tanto, si yo duro 2 años fuera, cuando vuelva a entrar, voy a entrar con esa autorización que ya fue aprobada y no tengo ningún tipo de inconveniente. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos en breve. Muy bien. Usted ha dicho algo importante, ha dicho muchas cosas importantes, pero me llama la atención que el gobierno ha dejado de publicar los números, como se está haciendo aquí, que se está diciendo, hemos deportado tantos haitianos. Ciertamente, el gobierno de Donald Trump no se ha deportado la cantidad de gente que la gente presumía. Correcto. Ha sido imposible.
Pero lo que sí se ha logrado es impedir que, porque había una corriente para que los inmigrantes entraran, sobre todo suramericanos, ¿no? Y unas cadenas humanas extraordinarias, penosas por demás. Pero Donald Trump ha logrado frenar eso. O sea, tenemos 10 millones de inmigrantes, que no pase de ahí, ¿no? Que no pase de ahí. Y vamos a hacer un acuerdo con El Salvador, vamos a hacer un acuerdo aquí, allá, etcétera, y vamos incluso a ver si le podemos mandar a algunos delincuentes que ya están fichados. Pero no vamos a permitir más entradas, a menos que no sean de manera legal. La República Dominicana, 70.000, 50.000, 30.000, lo que sean, son esos. Pero no vamos a permitir, vamos a frenar la Yola, vamos a frenar aquí, los haitianos, los cubanos, etcétera, etcétera. Eso, digamos que está bien, porque ese es el derecho que tiene cada país. Lo tenemos nosotros también, como nación independiente y soberana, de decidir quién entra a mi país y quién no entra. Así es. ¿Verdad? O sea, quién puede vivir aquí y quién no puede vivir aquí. Ahora, hay otro problema que subyace en eso, que tiene que ver con los conflictos internacionales que tiene Estados Unidos con el resto del mundo prácticamente. No solamente el problema de los migrantes, también está el problema de los bloqueos, el problema de los aranceles, la economía norteamericana. Justamente esta mañana me decía alguien que con 3 funditas en Estados Unidos, cuando pregunté, gasté $300, eso era casi imposible. Sí, se han derrumbado los precios. ¿O se han derrumbado o no? Así es. La inflación. La inflación es enorme en Estados Unidos en estos momentos. Ya no es... Bueno, la gente pensaba antes que los pollos andaban volando fritos y tú tienes que coger uno, ¿no? Hay muchos dominicanos incluso dispuestos a regresar a su país, porque la situación allí es difícil, conseguir un empleo ya no es tan fácil tampoco. Ya no es, como, ¿qué te digo?, como un lujo. Recuerdo mi padre, que viajó a Estados Unidos en los años 60, él decía que a volar por Caribbean, que era una línea aérea de ese momento. Y era fácil, ¿no? Después de los primeros inmigrantes, en los años 60. Ahora no. Ya hay Estados Unidos, que una bodega, también ha cambiado mucho el sistema de empleo, el desarrollo de la tecnología, la ciencia, la inteligencia artificial, todo eso hace que la migración sea cada vez menos importante. Ahora, hay un problema ahí con los estudiantes, que es lo que te quería preguntar. ¿Qué pasa con los estudiantes, con los becados? ¿No? Sí. Bueno, los estudiantes... ¿Qué pasó con Harvard, por ejemplo? ¿Por qué? Hay un planteamiento ideológico. O sea, hay un planteamiento ideológico, el gobierno de Estados Unidos ha planteado, tiene su planteamiento ideológico. Entonces, ese planteamiento ideológico lo han llevado y lo han traspasado a nivel consular y a nivel migratorio. Es decir, si se supone que esa persona que puede entrar a mi país, yo considero que ideológicamente está muy fuera de lo que yo pienso, pues prefiero que no entre porque se puede convertir en un ente ese es lo que, como yo lo veo, en un ente de desorden, en un ente provocador. Entonces, ¿cuál es ese ente según los que yo ven principal? El estudiante. Bueno, entonces llegan muchos estudiantes de otros países con una ideología más liberal, más libertaria, y entonces hacen protestas en las universidades y demás. Entonces el gobierno no quiere esa protesta y lo que le está diciendo es que usted vino aquí a estudiar. Entonces usted aquí no se puede meter en política doméstica, usted aquí no puede contradecir la política de los Estados Unidos, aquí usted lo que tiene que concentrarse en estudiar. Y si usted no viene a eso, no le vamos a dar visado. Eso es lo que en la práctica el gobierno entonces está haciendo. Entonces ahora están creando un plan, han suspendido momentáneamente la emisión del visado F, M y el visado J, el de intercambio de los muchachos del Summer. Han suspendido entonces esos visados en lo que es en un plan para determinar cuáles van a ser los nuevos parámetros de evaluación en la entrevista para garantizar que ideológicamente esos estudiantes
no vayan en contra de la ideología planteada por el gobierno. Escuchen bien, o sea, es una cosa terrible. Ese es el planteamiento. Entonces, más que tema de migración, no, es ideológico, es un tema de ideológico. Esta es nuestra manera de pensar y no queremos personas que piensen diferente que entren aquí. Es así de resumido, que entonces eso convierte toda su política en algo impredecible, entonces uno no sabe qué va a pasar mañana. Ya se están escuchando comentarios, pero no confirmados, por algunos comentarios, de que ustedes saben que, por ejemplo, Cuba está en la lista de países patrocinadores de terrorismo. Está en esa lista. Entonces, vamos a suponer, un europeo puede entrar a Estados Unidos sin visa, mediante un programa que se llama Programa de Exención de Visado, y entra con una certificación que se llama esta. Entonces, pero si entró a Cuba, pierde ese privilegio y tiene que ir a un consulado a ser evaluado. Entonces, hay algunos comentarios por ahí, aunque no se han confirmado, de la probabilidad de que también se ha incluido, por ejemplo, China. No creo, con toda sinceridad, que lleguen a ese extremo, porque lógicamente, desde el punto de vista del poder económico, China no es Cuba. Pero bueno, se está hablando de ese nivel. O sea, están traspasando sus creencias ideológicas a los procesos consulares y migratorios. Y eso, la verdad, a ese nivel nunca se había visto. De traspasar su ideología, o sea, lo que usted interpreta como debe ser el mundo, a los procesos consulares está diciendo y migratorios. Que los estudiantes chinos tendrán que volver a China. Eso sería incluso violatorio, porque ya usted tiene un visado emitido. Ya usted fue admitido, por ejemplo, a los Estados Unidos. Entonces la administración tendría que buscar algún tipo de excusa para poder justificar la cancelación de ese visado, porque si no, entonces de todas formas se pueden ir a los tribunales, y por eso muchas de esas decisiones terminan bloqueadas en los tribunales. De hecho, se dio un caso de un estudiante de medicina a un año para graduarse, está en los tribunales. No estoy diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde termino mi carrera? ¿Dónde termino mi especialidad? Y más toda la inversión perdida, que es mucha inversión. Entonces, ¿dónde terminaré mi...? Bueno, hay una realidad. Ahora para el que va a estudiar en Estados Unidos, incluso ya hay un memorándum de que se revisa las redes sociales. Por ejemplo, que usted tiene un blog, y entonces en ese blog usted tiene una posición pro X, para no mencionar nada, ¿verdad? Pro X, que no va acorde con lo que considera el gobierno de los Estados Unidos. Eso ya va a ser una causa de denegación de un visado de estudiante o de denegación de un visado de intercambio. Y quién sabe si entonces llegará el momento que será causa de denegación de un visado de turismo. ¿Cómo manejará el gobierno norteamericano, bajo su nueva política migratoria, el tema de la mano de obra, que es y ha sido tan importante en el desarrollo de los Estados Unidos? Esa mano de obra que principalmente trabaja en las zonas agrícolas, que contribuye con las cosechas. Y ¿qué va a pasar con toda esa gente? En ese aspecto, Estados Unidos tiene algo que nosotros deberíamos imitarlo, mejorarlo, estudiarlo e imitarlo. Y es lo que se llaman los visados de trabajo temporales. Tienen el visado H2A, que es trabajador agrícola. Es un visado temporal que permite que un extranjero vaya a Estados Unidos a trabajar en labores agrícolas por hasta máximo 10 meses en un año. Puede ser menos, puede ser el tiempo del contrato, nada más. Y que pueda renovar ese visado hasta 3 años seguidos. Ahí hay unas condiciones durísimas, porque la empresa tiene que someter esa solicitud al Departamento de Trabajo, que va a evaluar que esa empresa no esté pagando debajo del salario establecido en ese estado, para que no produzca, ¿verdad?, una presión a la baja a los salarios del residente y el ciudadano de los Estados Unidos, que la empresa tiene que cumplir unos ingresos mínimos. Por ejemplo, el trabajador agrícola en Estados Unidos que va con esa visa, la empresa regularmente tiene que garantizarle o buscarle el hospedaje, es la empresa la responsable, tiene que buscarle o garantizarle la alimentación, esas 2 condiciones mínimas, y luego no vamos a decir inmigrante porque es un visado de trabajo, al término la empresa también tiene que garantizar que retorna a su país. Pero además de eso que usted está señalando, hay otro elemento tan más importante,
y es la industrialización, la mecanización. Es el avance de la ciencia y la tecnología, la robótica. Muchos trabajos agrícolas ahora pues realizan una máquina, Sí. un robot que no pide vacaciones, que no se enferma, que no le da la menstruación, que no sale embarazada, que no pide 3 meses, que no pide nada. Entonces, en los países desarrollados ha ocurrido eso, los drones. ¿Sí? Hay un desarrollo exponencial de la ciencia y la tecnología que reduce cada vez más en esos países el trabajo, ese tipo de trabajo, que es un trabajo de baja, que ya antes muchos dominicanos, por ejemplo, iban, y mexicanos, a trabajar en bodegas, en factorías, etcétera, etcétera. Se estima que en 10 años el 90% de las profesiones que hoy existen van a desaparecer. Y esas profesiones son las de menor calidad, las que no tienen ningún entrenamiento tecnológico o científico. Si usted es abogado y no tiene ningún vínculo con la ciencia, usted no es un buen abogado. Así es. Porque el abogado, también el derecho, va a estar muy vinculado a la ciencia, a la tecnología, a los avances tecnológicos. Entonces, por ejemplo, en México, la robótica, México, que es un país del tercer mundo todavía, la robótica crece alrededor de un 120% por año. De hecho, ya se ha planteado poner un impuesto a la robótica. En Finlandia ya existe un impuesto a la robótica. Si aquí yo traigo un robot que haga el trabajo de Giorgi traigo que haga el mío, entonces que pague un impuesto por eso, porque entonces ¿de qué voy a vivir yo? Por eso es que el mundo tiene demasiada gente, el planeta, Sí, pero es que no correcto, necesita. pero eso es una solución todavía a medio plazo, incluso en los países desarrollados. A corto plazo, incluso unos cuantos años, hay un tema de que se necesita, por ejemplo, mano de obra para poder, en el mismo Estados Unidos, para poder satisfacer la demanda de la recolección. Porque no de todas las productos áreas pueden mecanizarse. Entonces, Estados Unidos lo controla mediante ese visado de trabajo, que hay una cantidad mínima y máxima establecida por el Congreso, pero que de manera administrativa se puede ampliar acorde a las necesidades. Y es un proceso bastante rígido. O sea, es un proceso bastante rígido donde la empresa es la protagonista y la responsable. Ahora, una cosa. Son Estados Unidos. Y nosotros. Nosotros, bueno, aquí... ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo primero ¿Qué es... debemos hacer nosotros? ¿Cómo hacerlo? Aquí lo primero es lo siguiente, es que el tema migratorio en República Dominicana es muy pasional y despierta muchas pasiones, incluyendo en nosotros, en la población común y corriente. Incluso a veces hasta nos radicalizamos un poco y no lo vemos entonces con la objetividad que se tiene que ver. Entonces eso es un tema que los actores, los protagonistas de la sociedad dominicana tienen que sentarse, y el propio presidente de la República está convocando para evaluar. Mire usted, el presidente del Instituto Duartiano, Roberto Tanaro, porque dijo que los haitianos y los dominicanos debemos entendernos, cosa que yo creo. Claro, ¿no? Es que es así, es que no hay otra. Que debemos entendernos. Sin embargo, hay un grupo que está tan radicalizado que inmediatamente propusieron su destitución y lo hicieron. Sí. Porque aquí hay un discurso de odio, de venganza, por el hecho de que la República Dominicana se independizó de Haití. Y ni siquiera se explican las razones históricas ni cómo ocurrió. Nada, es un problema de que nosotros vencimos los haitianos, una lucha fratricida, esto. Y luego no se comenta, para ser justo en el análisis, que en algunos momentos históricos de nuestro país también ellos nos dieron la mano en la lucha contra otras potencias extranjeras. Tenemos que hacer una pausa. pausa. No solamente eso, la esclavitud en este país la abolieron los haitianos cuando llegaron aquí. Vamos a la pausa, regresamos. Mire, el tema
de la migración haitiana en el país es motivo de debates por diferentes sectores de la República Dominicana. Hay quienes exponen la idea de retomar el tema de la regularización de la mano de obra haitiana. A mí me gustaría conocer las debilidades y virtudes que usted le ve a esa propuesta. Bien, los planes de regularizaciones se han hecho en diferentes países. En Estados Unidos, por ejemplo, el último plan de regularización real que se hizo, incluso fue en un gobierno que no se pensaba que iba a pasar, que fue en el gobierno de Ronald Reagan. Otro país que podemos tomar como parámetro y que están posiblemente un poquito más cerca de nosotros en ese aspecto es España. En España, por ejemplo, ya se han hecho varios procesos de regularización, incluso ahora mismo. Ahora mismo en España... ¿En Canadá? Y sí, también. En España ahora se regularizaron 22.000 personas por... ¿se acuerdan la catástrofe que hubo en la zona de Valencia? En la Dana del año pasado se regularizaron 22.000 personas, 22.000 extranjeros sin documento, ahora tienen su tarjeta de residencia. Y de hecho ahora mismo en España se ha retomado el debate de regularizar, hacer una regularización porque se estableció un nuevo reglamento de extranjería que comenzó ahora el 20 de mayo, pero que tiene muchas fallas y ha dejado fuera se calcula unos 900.000 inmigrantes indocumentados o no documentados en España, y se calcula que se va a quedar unos 300.000 fuera, de manera especial venezolanos, por el tema del asilo, que endurecieron el asilo, entonces se están quedando fuera. Entonces, las regularizaciones de por sí no son malas. Ahora, una regularización va basada en el interés nacional del país. Entonces, lo que a mí no me gustaría una regularización es a la carrera, por resolver una situación. Yo creo que se puede hacer una regularización, pero una regularización calmada, donde hay que analizar profundamente cuáles son los parámetros de esa regularización. Pues nosotros tenemos, nuestro problema es sui generis. Ok, regularizamos, perfecto. ¿Qué documento vamos a pedir para regularizar? ¿Tiene esa masa esos documentos? Pero hay otro tema, el control de la frontera. Si yo regularizo y no mejoro el control de la frontera, o sea, la entrada, es un efecto llamada, porque entonces ese inmigrante que está en necesidad, ese potencial que está en su país, puede pensar, pues en 3 o 4 años más yo también puedo conseguir los documentos, porque mira, el fulano de tal, para no mencionar nombre y no herir sensibilidades, lo consiguió. Hemos hecho un estudio real del mercado laboral de la República Dominicana, sector por sector, para determinar si efectivamente necesitamos mano de obra extranjera acorde a nuestro interés nacional, o no la necesitamos, qué cantidades necesitamos, en qué áreas. Entonces, eso es verdad. Sin embargo, hay muchas cosas que pensar. Lo primero que hay que vencer aquí, decía un científico, que es más difícil terminar con un prejuicio que componer un átomo. Exacto. Y aquí hay mucho prejuicio con relación a los haitianos, mucho odio, un discurso de odio, un discurso de venganza. Y que lamentablemente cala en la población. ¿No? Y entonces aquí tenemos que vencer eso y entender que efectivamente, de algún modo, en algún momento, haitianos y dominicanos debemos ponernos de acuerdo. Cuando uno dice eso, dice, traidor a la patria, usted es vendió la patria, usted es enemigo de la patria. A mí se me tiene sin cuidado, porque yo creo, y no solamente yo, creo que mucha gente que en algún momento que piensa, sabe que entre haitianos y dominicanos hay un matrimonio indivisible, porque no podemos partir la isla. Lamentablemente es así. ¿No? Porque ellos están allá, nosotros aquí. Es verdad que hay una gran diferencia entre haitianos y dominicanos, no solamente desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista cultural, que ellos hablan su idioma, nosotros hablamos otro, que ellos tienen una religión, nosotros tenemos otra, que ellos viven en una parte, que su situación es totalmente distinta a la nuestra, desde el punto de vista económico y social. Nosotros tenemos instituciones, ellos no las tienen. Nosotros, mal que bien, no funciona muchas veces, pero la tenemos. Tenemos dirigentes políticos, ¿no? Tenemos con quién conversar, con quién ponernos de acuerdo. De hecho, se reunieron 3 expresidentes de la República, ¿no? Y llegaron más o menos a un acuerdo, a un consenso. Eso cae prácticamente imposible en Haití. Lo primero sería que los haitianos se regularicen ellos mismos
cosa que no está a la vista por el momento, porque ni siquiera sabemos cuántos son. Eso no lo sabemos. Si son 11 millones, si son 12, si son 13, porque no hay un censo, no hay un estudio confiable, como tampoco sabemos nosotros cuánto hay aquí en el país. Eso no lo sabemos. Ya hablan de 3 millones, 4 millones, eso es imposible. Hay otro punto que hay que sumar ahí. ¿Están las empresas en disposición de asumir el coste que representa regularizar a un inmigrante? Porque eso tiene un coste. Volvemos. Fíjense el coste, por ejemplo, en el propio Estados Unidos, para seguir utilizando como modelo, por esa experiencia, que les representa a una empresa contratar a un trabajador extranjero. Eso tiene que iniciar 6 meses antes. O sea, la empresa planifica la producción y dice, o la recolección, si es agrícola, y dice, ok, esperamos una cosecha de tomate grandiosa. Por lo tanto, vamos a necesitar tantas personas. Luego, que se calcula que vamos a necesitar para recoger los tomates 10.000 personas. Entonces, hay que publicar anuncios en la web de la empresa, en un periódico local, en un periódico nacional, buscando esos trabajadores. Y hay que demostrarle al Departamento de Trabajo que yo no conseguí esos trabajadores. Y luego que le demuestro entonces eso, le digo, como yo no conseguí estos trabajadores, mire, necesito entonces contratar tantos trabajadores extranjeros. Mire todo el coste. Y la empresa que tiene que asumir todo el coste. Entonces, vamos a hablar, esa mano de obra indocumentada es un subsidio a las empresas que le están ejerciendo una labor sin estar regularizado. No está pagando seguridad social, no está asumiendo el coste de la contratación. Entonces, ahí esa es otra pregunta. ¿Está de verdad los sectores productivos de la nación que necesiten extranjeros en disposición de asumir ese coste? No. ¿O solamente es palabra? Claro, claro que no. Claro que los hechos dicen que no, al contrario, ellos quieren ilegales, porque así, de esa manera, no son regulares, de esa manera no pagan los salarios adecuados, de esa manera están en la informalidad, el pago de los impuestos. Solo de seguridad social ya se está ahorrando, vamos a suponer, un 16%. Y eso que los haitianos le aportan al Producto Interno Bruto a la República Dominicana cerca de un 20%. Por supuesto, es es la mucho, realidad. ¿no? ¿Tú entiendes? Es un tema muy complejo ese. Es sumamente complejo porque no queremos asumir el coste de regularizar. Es muy bonito, es decir, vamos a regularizar. Pero ¿de verdad están en disposición de asumir el coste de regularizar? Porque estamos muy cómodos sin regularizar. Es muy bueno, entonces yo tengo una plantación y de una vez, búscame 100 y aquí está. Comienzan a trabajar ahí. No hay derecho, no hay reclamo, no hay aporte, solamente, entonces esa plusvalía económica se está quedando en manos de se están quedando en manos de ese empresario. Entonces, por eso es que regularizar es tan difícil. Tiene que haber un pacto nacional de los poderes fácticos realmente de este país, incluyendo el sector empresarial, que se comprometa de verdad porque lo vea lo que es una necesidad nacional. Normalizar la migración en la República Dominicana. ¿Cómo nosotros podemos pensar que en un país como este, de que existen extranjeros, la principal nacionalidad de extranjeros, 30.000 con permiso de trabajo, visado de residencia? Sabemos que eso es ilógico. ¿Esos son los permisos que hay? Hoy dijo un señor, muy serio, en la televisión, los haitianos nos van a matar casi a todos, nos van a envenenar. Aquí hay 40.000, yo no sé cómo lo contó, 40.000 frituras en la calle, manejadas por haitianos. El día que esos haitianos se reúnan y decidan envenenarnos a todos, en la primera etapa van a haber por lo menos 50.000 muertos nada más envenenados. Pero entonces eso mismo pudiéramos hacer los dominicanos en Nueva York, que somos la principal masa inmigrante, 1 millón de dominicanos. Entonces, al final... ¿Qué evaluación tiene usted de la convocatoria que hizo el presidente Abinader a los expresidentes para tratar el tema del diseño de una política migratoria? A mí me parece sumamente positiva por lo siguiente. Para mí, uno de los principales problemas para desarrollar una política migratoria que tiene efectiva este país es el tema político. Es porque la política migratoria o la migración en la República Dominicana se utiliza políticamente. Se utiliza de ambos bandos políticamente. Eso es para obtener un beneficio. Tiene un promedio lógico, no es solo un promedio lógico aquí el también. Gobierno y la oposición. Entonces, para mí,
el factor principal positivo de esa reunión es un compromiso entre ellos de no utilizar ese tema políticamente para crear las normas necesarias y normalizar la migración en la República Y Dominicana. que eso fortalece Para la fortalecer. posición de la República Dominicana. Porque, tal como dice Juan TH, en la actualidad, pero en el largo plazo va a ser peor. La principal problema que nosotros tenemos como nación es la situación de Haití. ¿Por qué? Estamos aquí. Es que no hay manera. Eso es como cuando yo tengo una dama y estamos casados y tenemos 5 hijos, aunque nos divorciemos, hay 5 hijos de por medio. Así es. Bueno, el tiempo se nos terminó, lamentablemente. Gracias, Fernando Almanzar, asesor migratorio y consular, por esta interesante conversación. Esperamos que sirviera de orientación, ¿no?, a nuestra teleaudiencia. Muchas gracias por su invitación. Amigos, hasta una próxima entrega de Nosotros a las 8.